Hermano, hermana, te pido permiso para entrar en tu intimidad, para sentarme contigo en el silencio de tu habitación, en ese lugar donde cierras los ojos cada noche y donde los abres cada mañana. Quiero hablarte de algo que llevo observando desde hace más de 30 años en el ministerio del exorcismo, en la dirección espiritual, en el acompañamiento a miles de almas que han pasado por mi confesionario, por mis retiros, por mis noches de oración. He visto patrones, hermano, patrones que se repiten una y otra vez, como si existiera un lenguaje invisible que habla a través de los objetos, de los espacios, de las cosas que permitimos que nos rodeen mientras dormimos. Y hoy, si me lo permites, voy a compartir contigo algo que puede sonar extraño para el mundo moderno, algo que quizás te hará sentir incómodo, pero que tiene el poder de transformar no solo tu descanso, sino tu prosperidad, tu paz, tu relación con Dios mismo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades, hermano, creo en la providencia. Y creo que el Espíritu Santo te ha traído a este momento porque algo en tu vida no fluye como debería. Quizás llevas meses, años incluso, sintiendo que por más que trabajas, por más que te esfuerzas, el dinero se escurre entre tus dedos como agua. Quizás duermes mal, te levantas cansado, sientes opresión en el pecho, peleas con tu pareja sin razón aparente o simplemente hay una pesadez en tu hogar que no logras explicar. Y déjame decirte algo que he aprendido en las trincheras de la guerra espiritual: tu dormitorio no es un espacio neutral. Tu dormitorio es un campo de batalla, es un santuario o es una puerta abierta. Y lo que permites que entre ahí, lo que permites que permanezca ahí, determina qué fuerzas tienen acceso a tu vida. En los próximos minutos no te voy a dar consejos de decoración, hermano. Voy a revelarte 7 cosas concretas que, si están en tu dormitorio en este momento, están actuando como imanes de pobreza, de discordia, de opresión espiritual. Y sé que suena fuerte, sé que suena radical, pero te pido que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no lo vas a escuchar en ninguna homilía dominical, no lo vas a leer en los libros de autoayuda, no lo vas a encontrar en los programas de prosperidad que abundan en las redes. Esto es fruto de la experiencia, del discernimiento, de haber visto con mis propios ojos cómo vidas enteras cambian cuando se atreven a limpiar su espacio más íntimo de aquello que no deberías. Y antes de continuar, hermano, si este mensaje resuena en tu corazón, si sientes que esto es para ti, te pido que te suscribas a este canal, porque aquí hablamos de lo que otros callan. Aquí no temblamos ante la verdad incómoda. Aquí no endulzamos el Evangelio para que sea más digerible. Y al final de este vídeo, quiero que me dejes un comentario respondiendo a esta pregunta: ¿cuántas de estas 7 cosas tienes en tu dormitorio ahora mismo? No tengas miedo de ser sincero, porque la sinceridad es el primer paso hacia la liberación. Y si conoces a alguien que está pasando por dificultades económicas, por problemas de sueño, por conflictos en su matrimonio, comparte este mensaje con esa persona, porque puede ser el inicio de un cambio profundo en su vida. Ahora bien, comencemos por entender algo fundamental. El dormitorio, hermano, es el lugar donde pasas 1/3 de tu vida. Piénsalo bien. 1/3 de tu existencia transcurre en ese espacio. Es el lugar donde tu cuerpo descansa, pero también donde tu alma es más vulnerable, donde tus defensas están bajas, donde tu espíritu está más expuesto. Cuando duermes, hermano, tu conciencia se retira, pero tu espíritu permanece activo, permeable, receptivo. Y si en ese espacio hay objetos, imágenes, símbolos que están cargados de significados contrarios a Dios, contrarios a la prosperidad, contrarios a la vida, esos elementos actúan como antenas que atraen realidades espirituales que tú no quieres en tu vida. He conocido casos, hermano, casos documentados de familias enteras que vivían en pobreza crónica, en enfermedad constante, en peleas interminables, y cuando finalmente se decidieron a limpiar su dormitorio de ciertos objetos que voy a mencionarte, todo cambió. No estoy hablando de magia, hermano. Estoy hablando de principios espirituales tan reales como la ley de la gravedad. Estamos en un mundo que se ha vuelto materialista, que ha perdido la sensibilidad para lo invisible, pero lo invisible es más real que lo visible. San Pablo lo dice claramente. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas fuerzas, hermano, necesitan puntos de anclaje en el mundo material para ejercer su influencia.
Y muchas veces esos puntos de anclaje son los objetos que tú y yo tenemos en nuestros dormitorios sin siquiera sospecharlo. La primera cosa que debes sacar de tu dormitorio ahora mismo, hermano, son los espejos frente a... Sé que esto puede sorprenderte porque vivimos en una cultura narcisista, en una cultura que ama los espejos, que ama verse reflejada constantemente. Pero déjame decirte algo que he aprendido tanto de la tradición espiritual cristiana como de la observación directa en casos de opresión demoníaca. Los espejos son portales. Los espejos tienen una cualidad que va más allá de lo físico. Reflejan sí, pero también duplican, también abren. En el Antiguo Testamento, Dios prohíbe ciertas prácticas de adivinación que se realizaban precisamente con superficies reflejantes, con agua, con metales pulidos. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza esos elementos para crear confusión, para distorsionar la realidad, para abrir ventanas a dimensiones que deben permanecer cerradas. Cuando tienes un espejo frente a tu cama, hermano, estás duplicando simbólicamente tu vulnerabilidad. Estás creando una segunda realidad, una realidad reflejada que no es la tuya, pero que interactúa con la tuya. He tenido casos de personas que sufrían parálisis del sueño, que veían sombras moverse en su habitación, que sentían presencias opresivas durante la noche. Y en muchos de esos casos había un espejo grande frente a la cama, y cuando lo retiraban, cuando lo cubrían al menos durante la noche, los fenómenos cesaban. No es superstición, hermano, es sabiduría espiritual que hemos perdido en nuestra arrogancia moderna. Allí ya no vamos a tener versículos. La virtud y la prudencia es, además, desde el punto de vista de la prosperidad, el espejo frente a la cama simboliza la dispersión de la energía, la fuga constante de lo que debería acumularse y fortalecerse en tu vida. El sueño es el momento de la restauración, de la recarga, de la renovación. Pero si esa renovación se está reflejando, duplicando, proyectando hacia afuera constantemente, nunca se asienta en ti. Es como tratar de llenar un vaso que tiene un agujero. Por más que trabajes, por más que te esfuerces, la bendición se escapa. Y esto no es fantasía, hermano. Esto es un patrón que he visto repetirse una y otra vez en familias que luchan económicamente y que tienen espejos mal ubicados en sus dormitorios. La segunda cosa que debes sacar de tu dormitorio, hermano, y esto es crucial, son las imágenes de violencia, de guerra, de destrucción. Aquí incluyo películas, pósters, cuadros, incluso ciertos videojuegos que glorifican la muerte, el caos, la oscuridad. Mira, hermano, yo sé que vivimos en una cultura que ha normalizado la violencia, que la consume como entretenimiento, que la ve como algo inofensivo. Pero déjame decirte algo desde la experiencia del exorcismo. Las imágenes tienen poder. Las imágenes son sacramentales, en el buen o en el mal sentido. Un icono sagrado es un sacramental que te conecta con lo divino, que eleva tu espíritu, que te recuerda la presencia de Dios. Pero una imagen violenta, oscura, destructiva, es un sacramental invertido que te conecta con la muerte, con el caos, con las fuerzas de la destrucción. Cuando duermes rodeado de imágenes de guerra, de monstruos, de escenas sangrientas, estás programando tu subconsciente con esos arquetipos. Estás invitando a tu espacio más íntimo las energías de la violencia, del conflicto, de la pérdida, y eso se manifiesta en tu vida, hermano. Se manifiesta en peleas constantes con tu pareja, en conflictos laborales, en accidentes, en pérdidas económicas inexplicables, porque lo que siembras en tu espacio íntimo, lo cosechas en tu vida exterior, es una ley espiritual tan cierta como que el sol sale cada mañana. He conocido jóvenes, hermanos, jóvenes que me consultaban porque sentían que todo en su vida iba mal, que no podían mantener un trabajo, que sus relaciones fracasaban una tras otra, y cuando visitaba sus dormitorios, las paredes estaban llenas de pósters de bandas de música oscura, de películas de terror, de imágenes perturbadoras, y cuando les pedía que retiraran todo eso, que limpiaran su espacio, que pusieran en su lugar imágenes de luz, de naturaleza, de lo sagrado, sus vidas comenzaban a cambiar. No de la noche a la Porque estaban cerrando puertas que habían estado abiertas al enemigo. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano, para recordarte que si esto te está resonando, si estás comenzando a ver cosas en tu dormitorio que quizás no deberían estar ahí, no apagues este video. Quédate hasta el final,
porque cada una de estas 7 cosas que voy a revelarte es una pieza del rompecabezas y necesitas el cuadro completo para entender lo que está pasando en tu vida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es un refugio para quienes buscan la verdad sin filtros, para quienes no tienen miedo de mirar a la oscuridad de frente y llamarla por su nombre. Y sé que esto puede parecer obvio, pero te sorprendería saber cuántas personas tienen en su dormitorio plantas secas, flores muertas, ramos que ya perdieron su vida hace semanas o meses, y lo tienen ahí por olvido, por pereza, por costumbre. Pero hermano, hermana, escúchame bien, que estuviera podrido por la muerte atrae muerte, la decadencia atrae decadencia. La marchitez atrae marchites. Si en el lugar donde duermes, donde tu espíritu descansa, donde tu vida se renueva cada noche, tienes símbolos de muerte, de sequedad, de fin, estás programando tu existencia hacia eso mismo. Las plantas muertas son un símbolo poderosísimo de estancamiento, de proyectos que no florecen, de sueños que se secan antes de dar fruto. Y cuando las tienes en tu dormitorio, estás diciéndole a tu subconsciente, a tu espíritu, a las fuerzas espirituales que te rodean: aquí reina la muerte, aquí las cosas no crecen, aquí todo se marchita. Y eso, hermano, se manifiesta en tu economía, en tu salud, en tus relaciones. He visto matrimonios que se secaban como esas plantas. He visto negocios que se marchitaban sin razón aparente. Y cuando rastreábamos el origen espiritual, encontrábamos estos símbolos de muerte en el dormitorio. Ahora bien, esto no significa que no puedas tener plantas en tu dormitorio. Al contrario, las plantas vivas, bien cuidadas, son símbolo de vida, de crecimiento, de prosperidad, pero deben estar vivas, hermano. Deben estar verdes, florecientes, cuidadas, porque eso es lo que tú quieres para tu vida. Vida abundante, crecimiento constante, florecimiento en todas las áreas. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si tu dormitorio está lleno de símbolos de muerte, estás bloqueando esa abundancia, estás cerrando las puertas a la bendición. Y aquí quiero contarte algo que vi hace años en un caso de acompañamiento espiritual. Una familia me consultó porque llevaban más de 5 años en crisis económica. El padre había perdido 3 trabajos seguidos. La madre enfermaba constantemente. Los hijos tenían problemas de conducta en la escuela. Cuando visité su hogar, encontré en el dormitorio principal un arreglo floral enorme, hermoso en su momento, pero completamente seco, cubierto de polvo, que llevaba ahí más de 2 años. Era un regalo de su boda y lo guardaban por sentimentalismo. Les pedí que lo retiraran, que lo quemaran incluso, y que pusieran en su lugar una planta viva. Lo hicieron con resistencia, pero lo hicieron. 3 meses después, el padre consiguió un trabajo estable, la madre recuperó su salud y los niños comenzaron a mejorar. ¿Coincidencia?, dirá el escéptico. Obediencia a principios espirituales, digo yo. La cuarta cosa que debes sacar de tu dormitorio, hermano, y esto es algo que va a incomodar a muchos, son los aparatos electrónicos en exceso, especialmente la televisión frente a la cama. Y aquí no estoy hablando solo desde lo espiritual, sino también desde lo práctico, desde lo que la ciencia misma ha comenzado a confirmar. Los aparatos electrónicos emiten radiaciones, emiten frecuencias, emiten luces que alteran tu ciclo de sueño, que afectan tu producción de melatonina, que interfieren con tu descanso profundo. Pero más allá de eso, hermano, están las implicaciones espirituales. La televisión, el celular, la computadora son ventanas al mundo. Y cuando las tienes en tu dormitorio, especialmente encendidas antes de dormir o durante la noche, estás permitiendo que el mundo entre en tu santuario. Estás permitiendo que las noticias violentas, que los programas llenos de inmoralidad, que las imágenes perturbadoras, que las voces del caos y la confusión penetren en el lugar donde tu espíritu debería estar en paz. Y eso tiene consecuencias, hermano. Eso fragmenta tu paz interior, eso dispersa tu enfoque, eso te desconecta de lo sagrado. He conocido personas que no podían dormir sin la televisión encendida, que necesitaban el ruido constante para conciliar el sueño. Y eso, hermano, es una adicción, es una dependencia que revela un vacío interior, un miedo al silencio, un terror a quedarse a solas con Dios y consigo mismos. Porque en el silencio
es donde Dios habla, en el silencio es donde el alma se encuentra, en el silencio es donde la verdad emerge. Pero si llenas tu dormitorio de ruido electrónico, de voces ajenas, de imágenes que no te pertenecen, nunca vas a escuchar la voz de Dios, nunca vas a conocer tu propia alma, nunca vas a encontrar la paz que tanto buscas. Y desde el punto de vista de la prosperidad, hermano, los aparatos electrónicos en el dormitorio representan la dispersión de la atención, la fragmentación de la energía vital. En lugar de estar enfocado en tu descanso, en tu renovación, en tu conexión con lo divino, estás disperso en mil direcciones, consumiendo contenido que no te nutre, que no te edifica, que no te acerca a tus metas. Y esa dispersión se traduce en falta de enfoque en tu vida laboral, en tus proyectos, en tus finanzas. No puedes prosperar si tu mente está fragmentada, si tu espíritu está disperso, si tu energía vital se está fugando constantemente a través de estas ventanas electrónicas. La quinta cosa que debes sacar de tu dormitorio, hermano, y esto es algo que muchos ignoran, son los objetos rotos, dañados, que ya no funcionan. Y aquí incluyo relojes parados, lámparas que no encienden, muebles rotos, cajones que no abren bien, puertas que rechinan. Todo lo que está roto en tu dormitorio es un símbolo de ruptura, de disfunción, de bloqueo. Y los símbolos, hermano, tienen poder. Dios mío, por respectos de soy espectos. Los símbolos hablan un lenguaje que tu inconsciente entiende perfectamente, aunque tu mente racional lo ignore. Cuando vives rodeado de cosas rotas, estás normalizando la ruptura. Estás diciéndole a tu espíritu que lo roto es normal, que la disfunción es aceptable, que el bloqueo es parte de la vida. Y eso se manifiesta, hermano, en relaciones rotas, en proyectos bloqueados, en finanzas disfuncionales, porque tu exterior es un reflejo de tu interior. Y tu interior es influenciado poderosamente por tu entorno más íntimo. Si tu dormitorio está lleno de objetos rotos, tu vida estará llena de rupturas. He visto matrimonios al borde del divorcio que tenían en su dormitorio una lámpara rota desde hacía años, un espejo quebrado guardado en el armario, un reloj parado que nunca se molestaron en arreglar o retirar. Y cuando les pedía que arreglaran o eliminaran esos objetos, cuando les pedía que restauraran el orden y la funcionalidad en su espacio, algo comenzaba a restaurarse también en su relación, porque estaban enviando un mensaje nuevo a su inconsciente, a su espíritu, a las fuerzas espirituales. Aquí ya no se tolera lo roto, aquí todo funciona, aquí reina el orden y la plenitud. Y desde el punto de vista práctico, hermano, tener objetos rotos en tu dormitorio es también una forma de pobreza mental. Es la mentalidad de la escasez, de guardar cosas que ya no sirven por si acaso, de no soltar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Y esa mentalidad de escasez atrae más escasez. Si quieres prosperidad, debes cultivar una mentalidad de abundancia. Y eso empieza por soltar lo que ya no funciona, por hacer espacio para lo nuevo, por declarar con tus acciones que mereces cosas que funcionen, que estén completas, que estén en orden. Y aquí quiero hacer otra pausa, hermano, para preguntarte, ¿cuántas de estas cosas que he mencionado hasta ahora tienes en tu dormitorio? ¿Tienes espejos frente a la cama? ¿Tienes imágenes violentas o perturbadoras? ¿Tienes plantas muertas? ¿Tienes aparatos electrónicos invadiendo tu espacio de descanso? ¿Tienes objetos rotos que llevas meses o años ignorando? Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, hermano, no te condenes, pero tampoco te quedes pasivo. Hoy mismo, en cuanto termines de ver este vídeo, toma acción, retira esas cosas, límpialas de tu espacio, cierra esas puertas que has tenido abiertas sin saberlo. Y vas a ver, hermano, vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar. La sexta cosa que debes sacar de tu dormitorio, hermano, y esto es algo muy serio, son los objetos de origen desconocido, especialmente aquellos que te regalaron o que compraste en mercados de segunda mano, en tiendas de antigüedades, en lugares donde no sabes la historia del objeto. Y sé que esto puede sonar extraño para la mentalidad moderna, pero déjame explicarte algo desde la experiencia del exorcismo, desde lo que he visto con mis propios ojos en décadas de ministerio. Los objetos, hermano, pueden estar cargados. Y cuando digo cargados, no estoy hablando de electricidad, estoy hablando de memoria espiritual, de energía, de intenciones, de historias que se impregnan en la materia. Un objeto que perteneció a alguien que practicaba ocultismo, que vivió en odio, que murió en desesperación,
puede llevar consigo esa impregnación espiritual. Y cuando tú lo introduces en tu dormitorio, estás introduciendo esa historia, esa energía, esas influencias en tu espacio más íntimo. He atendido casos, hermano, casos documentados de personas que compraron una cama antigua, un armario de segunda mano, un espejo viejo, y desde que lo pusieron en su dormitorio comenzaron a tener pesadillas, parálisis del sueño, sensaciones de opresión, incluso manifestaciones visibles de presencias. Y cuando rastreábamos el origen, descubríamos que ese objeto había pertenecido a alguien que practicaba brujería, o que había muerto en circunstancias trágicas, o que simplemente había vivido una vida de gran sufrimiento. Y ese objeto llevaba consigo esa carga. Ahora bien, no estoy diciendo que todo objeto usado esté maldito, hermano, pero estoy diciendo que debes ser prudente, que debes discernir, que debes orar sobre las cosas que introducises en tu hogar. Y si tienes un objeto de origen desconocido y has notado que desde que lo tienes tu vida ha empeorado, tu sueño se ha perturbado, tu economía ha decaído, no dudes en retirarlo, en bendecir tu espacio, en limpiar espiritualmente tu dormitorio. La Iglesia Católica, hermano, tiene sacramentales precisamente para esto. Tenemos el agua bendita, tenemos las bendiciones, tenemos la sal exorcizada, tenemos la autoridad de Cristo para limpiar espacios, para expulsar influencias negativas, para consagrar nuestros hogares a Dios. Y esto no es superstición, hermano. Esto es doctrina católica, esto es parte de nuestra tradición milenaria, esto es sabiduría que hemos heredado de los santos, de los padres de la Iglesia, de generaciones de cristianos que entendían la realidad. Y desde el punto de vista de la prosperidad, hermano, tener en tu dormitorio objetos cuya historia desconoces es como tener en tu vida contratos que no has leído, compromisos que no has asumido conscientemente. Estás permitiendo que influencias ajenas, historias que no son tuyas, energías que no te pertenecen, interfieran con tu destino, con tu bendición, con tu prosperidad. Y eso debe cesar. Tu dormitorio debe ser un espacio limpio, consagrado, donde solo entre lo que tú has elegido conscientemente, lo que tú has bendecido, lo que tú sabes que está alineado con tus valores, con tu fe, con tu propósito. La séptima y última cosa que debes sacar de tu dormitorio, hermano, y esta es quizás la más importante de todas, son las imágenes o símbolos de religiones ajenas, de prácticas esotéricas, de supersticiones, de amuletos que no están alineados con la fe cristiana. Y aquí voy a ser muy claro, muy directo, porque sé que esto va a incomodar a algunos, pero la verdad es la verdad y no puedo callarla. Si eres cristiano, hermano, si has sido bautizado, si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes tener en tu dormitorio estatuas de Buda, imágenes de deidades hindúes, símbolos de la nueva era, cristales que supuestamente tienen poderes, pirámides energéticas, atrapasueños, manos de Fátima, ojos turcos o cualquier otro objeto que provenga de tradiciones espirituales. Y no es porque esas tradiciones sean necesariamente malignas en sí mismas, sino porque tú no puedes servir a dos señores. No puedes tener un pie en Cristo y otro pie en el sincretismo, en la mezcla, en la confusión espiritual. El primer mandamiento, hermano, es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando tú pones en tu dormitorio, en el lugar más íntimo de tu vida, símbolos de otras espiritualidades, estás dividiendo tu lealtad, estás abriendo puertas a espíritus que no son el Espíritu Santo, estás invitando a tu vida influencias que pueden parecer inocentes pero que tienen consecuencias espirituales graves. He visto casos, hermano, de cristianos sinceros que tenían en su dormitorio un Buda porque les parecía bonito, o un atrapasueños porque se lo regalaron, o cristales porque leyeron en internet que atraen prosperidad y sus vidas estaban en caos espiritual. Tenían pesadillas constantes, sentían opresión, sus oraciones parecían no llegar a ningún lado, su vida económica era un desastre. Y cuando retiraban esos objetos, cuando limpiaban su espacio de toda influencia que no fuera cristiana, cuando consagraban su dormitorio exclusivamente a Cristo, todo cambiaba, la paz regresaba, las pesadillas cesaban. Las puertas de la bendición se abrían. Y sé que hay quienes dirán: pero Padre, es solo un objeto, es solo decoración, no tiene poder en sí mismo. Y tienen razón en parte, hermano. El objeto en sí no tiene poder, pero el símbolo sí tiene significado. Y ese significado abre puertas espirituales. Cuando tú pones en tu dormitorio un símbolo que representa una espiritualidad ajena a Cristo, estás haciendo una declaración espiritual, estás enviando una señal al mundo invisible, estás abriendo una puerta que no deberías abrir.
Y aquí quiero ser muy práctico, hermano. Si en este momento tienes en tu dormitorio alguno de estos objetos, no los tires simplemente a la basura. Quémalos si es posible o destrúyelos o llévalos a una iglesia para que sean desechados apropiadamente. Y luego bendice tu dormitorio. Rocía agua bendita en cada rincón. Ora en el nombre de Jesús. Declara que ese espacio está consagrado a Dios, que solo el Espíritu Santo tiene autoridad ahí, que tu dormitorio es un santuario donde mora la presencia de Cristo. Y vas a sentir la diferencia, hermano. Vas a sentir cómo la atmósfera cambia, cómo la paz desciende, cómo la opresión se levanta. Y ahora, hermano, hermana, después de haber recorrido estas 7 cosas que debes sacar de tu dormitorio, quiero profundizar contigo en algo aún más importante. Porque no basta con retirar lo negativo, hermano. También debemos llenar ese espacio con lo positivo, con lo sagrado, con lo que atrae la bendición de Dios. Porque un espacio vacío es un espacio vulnerable. Y si tú solo quitas sin poner nada en su lugar, estás dejando una puerta abierta para que lo negativo regrese con más fuerza. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio, hermano. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa, de donde... Y cuando llega, la encuentra barrida y adornada, pero vacía. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan ahí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta es una enseñanza profunda, hermano, que se aplica no solo a las personas, sino también a los espacios. Cuando limpias tu dormitorio de estas 7 cosas que hemos mencionado, estás barriendo tu casa espiritual, pero si no la llenas con la presencia de Dios, con símbolos sagrados, con la palabra, con la oración, estás dejándola vulnerable a que regresen las influencias negativas con más fuerza. Por eso es crucial, hermano, que después de limpiar, consagres, después de retirar, bendigas, después de vaciar, llenes con lo sagrado. ¿Y cómo se hace esto, hermano? Te voy a dar pasos concretos, prácticos, que puedes implementar hoy mismo. Primero, coloca en tu dormitorio una imagen sagrada, un crucifijo, una imagen de la Virgen María, un icono de Cristo, no como decoración, hermano, sino como declaración de fe, como recordatorio de que ese espacio está bajo la protección divina, como punto focal para tu oración al despertar y al dormir, que lo primero que veas al abrir los ojos y lo último que veas al cerrarlos sea la imagen de Cristo, de la Virgen, de lo sagrado. Segundo, ten una Biblia en tu dormitorio, no guardada en un cajón, hermano, sino visible, accesible, para que puedas leer aunque sea un versículo cada noche antes de dormir, cada mañana al despertar. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y tiene el poder de limpiar tu mente, de renovar tu espíritu, de alinear tu corazón con la voluntad divina. Cuando llenas tu dormitorio con la palabra, estás llenándolo con luz, y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Tercero, usa agua bendita regularmente. Cada semana, hermano, rocía agua bendita en tu dormitorio, especialmente en las esquinas, en las puertas, en las ventanas, y mientras lo haces, ora. Declara en voz alta que ese espacio pertenece a Cristo, que ninguna fuerza del mal tiene autoridad ahí, que solo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mora en ese lugar. No es un ritual mágico, hermano. Es un acto de fe, es una declaración de autoridad espiritual que Dios nos ha dado como sus hijos. Cuarto, mantén tu dormitorio ordenado, limpio, ventilado. El orden exterior favorece el orden interior, hermano. El caos físico atrae el caos espiritual. Cuando tu dormitorio está desordenado, sucio, lleno de cosas acumuladas, estás creando un ambiente propicio para la confusión, para el estancamiento, para la opresión. Pero cuando lo mantienes limpio, ordenado, con solo lo esencial, estás creando un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse libremente, donde la paz puede habitar, donde la claridad mental puede florecer. Quinto, y esto es algo que muchos olvidan, hermano, habla bendición sobre tu dormitorio. Usa tus palabras, que son poderosas, que tienen autoridad espiritual, para declarar que ese espacio es bendito, que ahí mora la prosperidad, que ahí habita la paz, que ahí se restaura tu salud, que ahí se fortalece tu matrimonio, que ahí se renuevan tus fuerzas. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, hermano, y lo que declaras con tu boca tiene el poder de manifestarse en tu realidad. Y ahora, hermano, quiero llevarte más profundo todavía. Quiero explicarte
¿Por qué estas cosas tienen tanto poder? ¿Por qué el dormitorio es tan importante espiritualmente? ¿Por qué el enemigo ataca precisamente ese espacio? Porque si entiendes el por qué, hermano, vas a tomar esto en serio, vas a actuar con convicción, vas a proteger tu dormitorio como el tesoro espiritual que es. El dormitorio, hermano, es el lugar donde duermes. Y el sueño no es simplemente un estado de inconsciencia, el sueño es un estado alterado de conciencia donde tu espíritu es más vulnerable, pero también más receptivo. Es el momento en que Dios habla a través de sueños, como lo hizo con José, con Daniel, con tantos santos a lo largo de la historia. Pero también es el momento en que el enemigo puede atacar, puede sembrar pesadillas, puede oprimir, puede plantar semillas de miedo, de ansiedad, de confusión. Por eso, hermano, el estado de tu dormitorio determina en gran medida la calidad de tu sueño, no solo física, sino espiritualmente. Si tu dormitorio está lleno de las 7 cosas que hemos mencionado, estás durmiendo en un campo de batalla espiritual donde las fuerzas oscuras tienen puntos de anclaje, tienen permiso implícito, tienen puertas abiertas y eso se manifiesta en pesadillas, en insomnio, en despertares con ansiedad, en sensaciones de opresión durante la noche. Pero si tu dormitorio está limpio, consagrado, lleno de lo sagrado, estás durmiendo en un santuario donde la presencia de Dios te cubre, donde los ángeles montan guardia, donde el enemigo no tiene acceso, y eso se manifiesta en sueños de paz, en descanso profundo, en despertares con claridad mental, en renovación genuina de tus fuerzas. Y esa diferencia, hermano, esa diferencia en la calidad de tu sueño se traduce en diferencia en la calidad de tu vida. Porque un hombre que duerme bien, que descansa profundamente, que se levanta renovado, es un hombre que puede enfrentar el día con energía, con claridad, con propósito. Puede trabajar mejor, puede tomar mejores decisiones, puede relacionarse mejor con su familia, puede orar con más profundidad. Y todo eso se traduce en prosperidad, en bendición, en fruto. Pero un hombre que duerme mal, que se levanta cansado, que arrastra la fatiga y la confusión, está en desventaja. Y muchas veces, hermano, la raíz de ese mal dormir está en el estado espiritual de su dormitorio. Y aquí quiero contarte otra historia, hermano, un caso que me marcó profundamente. Hace algunos años, una pareja me consultó porque llevaban meses sin poder dormir bien. Ambos se despertaban a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, con sensación de angustia, de opresión en el pecho. Habían ido a médicos, habían probado medicamentos, habían intentado técnicas de relajación, pero nada funcionaba. Y su vida se estaba desmoronando. Hermano, el esposo estaba a punto de perder su trabajo por el cansancio constante. La esposa estaba cayendo en depresión y su matrimonio estaba al borde del abismo. Cuando visité su hogar, encontré en su dormitorio varias de las cosas que he mencionado en este video. Tenían un espejo enorme frente a la cama, tenían una televisión que dejaban encendida toda la noche, tenían un cuadro perturbador de una escena de tormenta y destrucción y tenían un atrapasueños que les había regalado una amiga que practicaba nueva. Les expliqué lo que te estoy explicando ahora, hermano. Les pedí que retiraran todas esas cosas, que consagraran su dormitorio, que pusieran un crucifijo, que leyeran la palabra antes de dormir, que rociaran agua bendita. Al principio dudaron. Pensaron que era demasiado simple, demasiado espiritual, que su problema era médico, no espiritual. Pero estaban desesperados, así que aceptaron. Y esa misma noche, hermano, durmieron toda la noche de corrido por primera vez en meses. Y la noche siguiente igual, y la siguiente. Y en 2 semanas su vida había dado un giro completo. El esposo recuperó su rendimiento en el trabajo, la esposa salió de la depresión y su matrimonio comenzó a sanar. Todo porque limpiaron su dormitorio, porque cerraron las puertas que habían estado abiertas al enemigo, porque consagraron su espacio más íntimo a Cristo. Y casos como este, hermano, los he visto decenas, cientos de veces. No son excepciones, son la norma, porque los principios espirituales funcionan, hermano. No porque yo lo diga, sino porque Dios los estableció, porque son parte del orden de la creación, porque son tan reales como la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando tú alineas tu vida, tu espacio, tu dormitorio con esos principios, las bendiciones fluyen. Pero cuando los ignoras, cuando vives en contradicción con ellos,
sufres las consecuencias. Y ahora, hermano, quiero hablarte específicamente sobre la relación entre el dormitorio y la prosperidad económica, porque sé que este es un tema que preocupa a muchos y quiero que entiendas la conexión espiritual que existe ahí. La prosperidad, hermano, no es solo cuestión de trabajar duro, de tener buenas ideas, de esforzarse. Eso es importante, sí, pero no es suficiente. Porque vivimos en un universo espiritual y las leyes espirituales determinan en última instancia lo que se manifiesta en lo material. Cuando tu dormitorio está en desorden espiritual, cuando está lleno de símbolos de muerte, de pobreza, de confusión, estás bloqueando el flujo de la bendición. Es como tratar de llenar un vaso que tiene agujeros, hermano. Por más que trabajes, por más que te esfuerces, la bendición se escapa, el dinero se va, las oportunidades se cierran. Y no es porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tú mismo has creado bloqueos espirituales que impiden que la bendición llegue a ti. Pero cuando limpias tu dormitorio, cuando lo consagras, cuando lo llenas de símbolos de vida, de prosperidad, de lo sagrado, estás abriendo canales para que la bendición fluya. Estás alineando tu espacio con las leyes espirituales de la abundancia, estás declarando con tus acciones que estás listo para recibir, que mereces la bendición, que tu vida está ordenada para la prosperidad. Y eso, hermano, tiene consecuencias tangibles en tu economía, en tus finanzas, en tus oportunidades. He visto personas, hermano, que después de limpiar y consagrar su dormitorio, recibieron ofertas de trabajo inesperadas, cerraron negocios que llevaban meses estancados, recibieron pagos que habían dado por perdidos, encontraron soluciones a problemas financieros que parecían imposibles. Y no es magia, hermano, es obediencia a principios espirituales, es alineación con el orden divino, es apertura a la bendición que Dios siempre ha querido derramar sobre ti, pero que tú mismo habías bloqueado sin saberlo. Y aquí quiero hacer una aclaración importante, hermano, porque no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que si limpias tu dormitorio vas a hacerte rico de la noche a la mañana. No estoy predicando un evangelio de la prosperidad barato de esos que prometen milagros instantáneos si haces ciertas cosas. Eso es manipulación, hermano, eso es herejía. Lo que estoy diciendo es que cuando pones tu vida en orden espiritual, cuando alineas tu espacio con los principios de Dios, cuando cierras puertas al enemigo y abres puertas a la bendición, estás creando las condiciones para que Dios pueda obrar en tu vida según su voluntad y su tiempo. La prosperidad verdadera, hermano, no es solo tener dinero, es tener paz, es tener salud, es tener relaciones sanas, es tener propósito, es tener la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Y todo eso comienza con el orden espiritual, con la consagración de tu espacio, con la limpieza de tu dormitorio, porque como es adentro, es afuera. Como es en lo espiritual, es en lo material. Como es en tu espacio íntimo, es en tu vida pública. Y ahora, hermano, quiero llevarte aún más profundo. Quiero hablarte sobre la dimensión profética de todo esto, porque lo que estamos viviendo en estos tiempos no es casual. Estamos en una época, hermano, en que el enemigo está atacando los hogares, las familias, los espacios sagrados con una intensidad que no se había visto antes. Y lo hace de manera sutil, a través de la cultura, de las modas, de las ideas que se infiltran sin que nos demos cuenta. Mira a tu alrededor, hermano. Mira cómo la cultura moderna ha profanado el concepto mismo del hogar. Ha convertido el dormitorio en un lugar de entretenimiento, de consumo, de distracción constante. Ha llenado nuestros espacios más íntimos de tecnología, de ruido, de imágenes que no deberían estar ahí. Ha normalizado el desorden, la acumulación, la mezcla espiritual. Y todo esto, hermano, no es accidente. Es parte de una estrategia espiritual del enemigo para debilitar a las familias, para bloquear la bendición, para mantener al pueblo de Dios en pobreza espiritual y material. Pero tú, hermano, tú que estás escuchando esto, tú has sido llamado a ser diferente, has sido llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a ser orden en medio del caos, a ser santuario en medio de la profanación. Y eso comienza en tu dormitorio, en tu espacio más íntimo, en el lugar donde nadie más ve, pero donde Dios siempre está presente. Porque si no puedes poner orden ahí, hermano, difícilmente podrás poner orden en el resto de tu vida. Y aquí quiero profetizar algo, hermano. Quiero declarar algo que el Espíritu Santo me ha mostrado en oración. Viene un tiempo
y hasta aquí, en que Dios va a separar a su pueblo, va a distinguir entre aquellos que le sirven de verdad y aquellos que solo tienen apariencia de piedad. Y una de las señales de esa separación va a ser el estado de los hogares, el orden de los espacios, la consagración de los dormitorios, porque Dios está levantando un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo que no se conforma con las costumbres del mundo, sino que se atreve a vivir según los principios del reino. Y ese pueblo, hermano, ese remanente fiel, va a experimentar bendiciones que otros no experimentarán. Va a tener paz en medio de la tormenta, prosperidad en medio de la crisis, protección en medio del caos, porque habrá puesto su casa en orden, habrá consagrado su espacio, habrá cerrado las puertas al enemigo. Y tú, hermano, tú que estás escuchando esto, estás siendo llamado a ser parte de ese remanente. Pero la decisión es tuya. Puedes ignorar este mensaje, puedes dejarlo pasar como información interesante pero sin consecuencias, o puedes actuar, puedes tomar las decisiones que cambiarán tu vida. Y sé que algunos dirán, pero padre, yo no tengo recursos para cambiar mi dormitorio, para comprar cosas nuevas, para decorar con imágenes sagradas. Y te digo, hermano, que no se trata de dinero, se trata de decisión, de prioridad, de corazón. Puedes retirar las cosas negativas sin gastar un centavo. Puedes limpiar, ordenar, consagrar tu espacio con agua bendita que te regalan en cualquier iglesia. Puedes imprimir una imagen del Sagrado Corazón y ponerla en tu pared. Puedes abrir tu Biblia y dejarla visible. Todo esto no cuesta dinero, hermano. Cuesta decisión, cuesta humildad, cuesta fe. Y si después de hacer todo esto, si después de limpiar y consagrar tu dormitorio sientes que necesitas más, que necesitas ayuda espiritual más profunda, busca un sacerdote, pide que bendiga tu hogar, que ore contigo, que te acompañe en este proceso, porque la iglesia está para eso, hermano. Y por tanto está para eso al servicio de, estamos para acompañar al pueblo de Dios, para guiarlo, para protegerlo espiritualmente. No estás solo en esta batalla, hermano. Tienes a la iglesia, tienes a los sacramentos, tienes a los ángeles, tienes a la Virgen María intercediendo por ti, pero debes dar el primer paso, debes tomar la decisión. Y ahora, hermano, quiero hablarte sobre algo que quizás es lo más importante de todo esto. Quiero hablarte sobre la intención del corazón, porque puedes hacer todo lo que he dicho, puedes retirar las 7 cosas, puedes consagrar tu dormitorio, puedes poner imágenes sagradas, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, si lo haces solo por superstición, solo por miedo, solo por interés material, no va a funcionar. Porque Dios mira el corazón, hermano. Dios no se deja manipular, no responde a fórmulas mágicas, no bendice la hipocresía. Todo lo que he compartido contigo debe hacerse desde la fe, desde el amor a Dios, desde el deseo genuino de poner tu vida en orden para servirle mejor, para honrarlo, para que su reino se manifieste en tu vida. Si lo haces así, hermano, con corazón sincero, con fe genuina, con humildad, Dios responderá. Dios honrará tu obediencia, Dios abrirá puertas, Dios derramará bendición. Pero si lo haces solo como un truco, como una técnica para conseguir prosperidad, te vas a decepcionar, porque Dios no es un genio de la lámpara que concede deseos a quien frota la lámpara correctamente. La verdadera prosperidad, hermano, la verdadera bendición, viene de una relación correcta con Dios. Viene de la obediencia, de la fe, del amor, de la entrega. Y limpiar tu dormitorio, consagrarlo, ordenarlo, es parte de esa obediencia, es una expresión de esa fe, es una manifestación de ese amor. Pero no es un fin en sí mismo, es un medio, es un paso en el camino de la santidad. Es una forma de honrar a Dios con todo tu ser, incluyendo tu espacio más íntimo. Y aquí quiero compartir contigo algo personal, hermano. A lo largo de mi ministerio he visto de todo. He visto manifestaciones demoníacas que te pondrían los pelos de punta. He visto milagros que te harían llorar de alegría. He visto la maldad más oscura y la santidad más luminosa. Y en todo ese recorrido he aprendido algo fundamental. La batalla espiritual es real, hermano. No es metáfora, no es simbolismo, no es psicología. Es real. Hay fuerzas del bien y fuerzas del mal, combatiendo por cada alma, por cada familia, por cada espacio, y el enemigo, hermano, el diablo, es astuto. No viene con cuernos y tridente anunciando su presencia.
Viene disfrazado de modernidad, de cultura, de progreso, de libertad. Viene a través de objetos que parecen inofensivos, de costumbres que parecen normales, de ideas que parecen razonables, y se infiltra en tu dormitorio, en tu hogar, en tu vida, sin que te des cuenta. Y una vez adentro, comienza su obra de destrucción, roba tu paz, bloquea tu prosperidad, enferma tu cuerpo, destruye tus relaciones, apaga tu fe. Pero tú, hermano, tú no tienes que ser víctima. Tú tienes autoridad en Cristo. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes las armas espirituales para defenderte, para proteger tu hogar, para cerrar las puertas al enemigo. Y una de esas armas, una muy concreta y práctica, es precisamente lo que hemos estado hablando. Limpiar tu dormitorio, consagrarlo, llenarlo de lo sagrado, cerrar las puertas que has tenido abiertas sin saberlo. Y sé que algunos, al escuchar todo esto, van a pensar que estoy exagerando, que estoy siendo demasiado dramático, que estoy viendo demonios donde no los hay. Y a ellos les digo, hermano, ojalá tuviera razón, ojalá todo esto fuera exageración, pero llevo más de 30 años en este ministerio. He visto cosas que la mayoría de las personas nunca verá. He estado en batallas espirituales que la mayoría de los cristianos ni siquiera sabe que existen. Y te digo con toda la autoridad que me da esa experiencia, el enemigo es real. Sus ataques son reales y tu dormitorio es uno de sus campos de batalla preferidos. Pero también te digo, hermano, con la misma autoridad, el nombre de Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, que la sangre de Cristo nos protege, nos limpia, nos libera, que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da discernimiento, autoridad, poder, que los ángeles nos acompañan y nos defienden, que la Virgen María intercede por nosotros y nos cubre con su manto. Que la Iglesia nos respalda con sus sacramentos, con sus bendiciones, con su autoridad milenaria, y que cuando ponemos todo esto en acción, cuando obedecemos los principios espirituales, cuando consagramos nuestros espacios, el enemigo huye, las bendiciones fluyen y la vida cambia. Y ahora, hermano, estamos llegando al final de este mensaje y quiero dejarte con algo muy concreto, muy práctico, que puedas hacer hoy mismo, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque la procrastinación es una de las armas favoritas del enemigo, hermano. Te hace pensar que tienes tiempo, que puedes hacerlo después, que no es urgente. Pero yo te digo que sí es urgente, que cada día que pasa con tu dormitorio en desorden espiritual es un día más de bendición bloqueada, de paz robada, de prosperidad impedida. Así que hoy mismo, en cuanto termines de escuchar esto, quiero que hagas lo siguiente. Primero camina por tu dormitorio con ojos nuevos, con discernimiento espiritual. Mira cada objeto, cada imagen, cada mueble y pregúntate, ¿esto honra a Dios? ¿Esto atrae bendición o atrae maldición? ¿Esto me acerca a Cristo o me aleja de Él? Y sé honesto, hermano. No te engañes a ti mismo. No justifiques lo que sabes que no debería estar ahí. Segundo, retira todo lo que identificaste que no debería estar. No lo guardes en otro lugar de la casa. Hermano, sácalo de tu hogar completamente. ¡Ey! ¡Viene tu madre! Quémalo si es posible, especialmente si son objetos de origen espiritual dudoso. Destrúyelo si es necesario. Regálalo solo si es algo neutral, que simplemente está mal ubicado. Pero lo que es espiritualmente negativo, lo que está cargado, lo que abre puertas al enemigo, debe ser destruido, no pasado a otra persona. Tercero, limpia físicamente tu dormitorio. Barre, trapea, ventila, ordena. Que quede impecable, hermano, porque la limpieza física prepara el camino para la limpieza espiritual. Y mientras limpias, ora. Declara que estás preparando ese espacio para la presencia de Dios, que estás cerrando puertas al enemigo, que estás abriendo puertas a la bendición. Cuarto, consagra tu dormitorio. Si tienes agua bendita, úsala. Rocía cada rincón, cada pared, cada mueble que quedó. Y mientras lo haces, ora en voz alta. Declara que ese espacio pertenece a Cristo, que solo el Espíritu Santo tiene autoridad ahí, que tu dormitorio es un santuario consagrado a Dios. Y si no tienes agua bendita, ve a buscarla a una iglesia hoy mismo.
No pospongas esto, hermano. Quinto, coloca símbolos sagrados que sobre un crucifijo, una imagen de la Virgen, una Biblia abierta, que sean visibles, que sean los primeros objetos que veas al despertar y los últimos al dormir. Y que sean recordatorios constantes de que tu vida, tu espacio, tu todo pertenece a Cristo. Y sexto, establece una rutina espiritual en tu dormitorio. Antes de dormir, lee, aunque sea un versículo de la Biblia, haz una oración de protección. Declara bendición sobre tu sueño, sobre tu familia, sobre tu hogar. Y al despertar, lo primero que hagas, antes de revisar el celular, antes de pensar en los problemas del día, agradece a Dios, bendice tu jornada, declara que ese día está bajo su autoridad. Esto, hermano, cambia todo. Cambia la atmósfera espiritual de tu vida, cambia tu mentalidad, cambia tu destino. Y ahora sí, hermano, quiero cerrar este mensaje con una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. No como un requisito, sino como un acto de fe, como una declaración pública de tu decisión. La pregunta es esta: ¿cuántas de estas 7 cosas tienes en tu dormitorio ahora mismo y cuál vas a retirar primero? Escríbelo en los comentarios, hermano. No tengas vergüenza, no tengas miedo, porque cuando declaras públicamente tu decisión de cambiar, cuando lo pones por escrito, estás haciendo un compromiso, estás cerrando una puerta a la duda, estás abriendo una puerta a la transformación. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas palabras, compártelo, hermano. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita, con alguien que está luchando con problemas de sueño, con dificultades económicas, con opresión espiritual, porque este mensaje no es solo para ti, es para todos aquellos que Dios quiere alcanzar a través de ti. Sé instrumento de bendición, hermano. Sé canal de la gracia de Dios. Sé canal de la gracia de Dios. Y recuerda, hermano, que esto no es un fin, es un comienzo. Limpiar tu dormitorio es solo el primer paso en un camino de transformación espiritual que puede llevarte a lugares que ni siquiera imaginas. Porque cuando pones tu vida en orden, cuando cierras puertas al enemigo y abres puertas a Dios, cuando consagras tu espacio y tu tiempo a Cristo, Dios comienza a obrar de maneras que superan tus expectativas, que sobrepasan tu entendimiento, que te llenan de asombro y gratitud. He visto vidas completamente transformadas, hermano. He visto matrimonios restaurados, negocios prosperados, enfermedades sanadas, adicciones rotas, depresiones levantadas. Todo porque alguien se atrevió a tomar en serio la dimensión espiritual de su vida, a poner orden en su espacio, a consagrar su dormitorio a Dios. Y tú puedes ser el siguiente testimonio, hermano. Tú puedes ser la próxima historia de transformación que inspire a otros, que dé gloria a Dios, que demuestre que estos principios funcionan. Pero todo depende de ti, hermano. Dios no va a forzarte, no va a obligarte. Él te da libre albedrío, te da la capacidad de elegir. Y hoy, en este momento, estás en una encrucijada. Puedes elegir ignorar este mensaje, puedes dejarlo pasar como algo interesante pero sin consecuencias, puedes volver a tu vida como si nada hubiera pasado, o puedes elegir actuar, puedes elegir obedecer, puedes elegir poner tu vida en orden, empezando por tu dormitorio. Y esa elección, hermano, esa simple elección puede ser el punto de quiebre entre una vida de mediocridad espiritual y una vida de plenitud en Cristo. Yo he cumplido con mi parte, hermano. He compartido contigo lo que Dios me ha mostrado en décadas de ministerio, de experiencia, de batalla espiritual. He sido fiel al llamado de proclamar la verdad, aunque sea incómoda, aunque sea radical, aunque vaya contra la corriente de la cultura moderna. Y ahora la responsabilidad pasa a ti. Tú decides qué vas a hacer con esta información, con este conocimiento, con esta revelación. Y antes de despedirme, hermano, quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios que te dé la gracia de la obediencia, que te dé el valor de actuar, que te dé el discernimiento para ver lo que debe cambiar en tu vida
Quiero pedir que el Espíritu Santo te guíe en este proceso de limpieza y consagración, que te proteja de todo ataque del enemigo, que abra sobre ti las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Quiero pedir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu dormitorio, tu hogar, tu vida entera. Y quiero pedir que este sea el inicio de una nueva etapa en tu caminar con Cristo, una etapa de mayor intimidad, de mayor obediencia, de mayor bendición. Que Dios te bendiga, hermano. Que la Virgen María te proteja, que los ángeles te acompañen y que el poder del Espíritu Santo transforme tu vida de adentro hacia afuera, empezando por tu dormitorio, extendiéndose a toda tu casa, alcanzando cada área de tu existencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, hermano, que no estás solo en esto, que hay una comunidad de creyentes que está caminando este mismo camino, que está tomando en serio la dimensión espiritual de la vida, que está consagrando sus espacios, sus hogares, sus vidas a Cristo. Y que juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos avanzando el reino de Dios, estamos recuperando territorio que el enemigo había robado, estamos siendo luz en medio de la oscuridad y tú, hermano, eres parte esencial de ese ejército espiritual. Tu obediencia importa. Tu consagración importa, tu testimonio importa. Así que adelante, hermano. Limpia tu dormitorio, consagra tu espacio, cierra las puertas al enemigo, abre las puertas a Dios y prepárate para ver cómo tu vida se transforma de maneras que nunca imaginaste posibles. Que así sea.